Sociedad Rural Argentina presenta. Año nuevo, gobierno nuevo. Por ambas cuestiones, por ambos hechos, seguramente expectativas, esperanzas, ilusiones, ansiedades, sobre todo en lo que hace al gobierno. Había un consenso muy claro que había que cambiar muchas cosas, tarifas, cambio atrasado, regulaciones que impedían que Argentina se inserte en el mundo. Se empezaron a hacer las cosas y obviamente los cambios, aunque sean para bien, duelen. Un parto es vida, pero duele el parto. Así que más allá de los consensos, todo este cambio que hay en tarifas, en el aumento del valor del dólar con respecto al peso y todas las demás cuestiones, traen preocupación a la gente. Porque en definitiva, por más que los cambios sean deseados, necesarios, inexorables, es grave cuando solamente lo paga el que menos tiene, o al menos que sea gradual, o al menos que esté contemplado. Eso es lo que en este momento se desea. Seguramente el gobierno va a buscar vía la quita del impuesto a los sueldos, que haya una masa de plata que la gente tenga cada fin de mes que no tenía para hacer frente, insisto, a este cambio necesario, pero doloroso. Y el otro tema es que en este tipo de ebulliciones, de revueltos, siempre aparece esta cosa argentina tan mala, por no usar una palabra más fuerte, que es yo me aprovecho. Lo vemos con la carne, lo vemos con los precios de los supermercados o de los almacenes. Es una ignorancia no darse cuenta que más allá de la crueldad de que eso lo pague el que menos tiene, que eso es como querer apagar un incendio con nafta. Cuando se incendie todo, mi rancho también se va a incendiar. Es compatible mi crecimiento personal deseable con el de los demás. Siempre que tomo una medida para mí, tengo que ver cuánto impacta también en los demás. Es absolutamente compatible y algo más, que está muy bueno. La conciencia y el alma agradecidos. Los valores de la vida rural se mantienen en el tiempo. El campo argentino es cultura y tradiciones. Hola pues, bienvenidos hombres de campo. ¿Cómo va, Cholo? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, sí, bárbaro. ¿Descansaste? Bueno, sí, por supuesto, ¿vos? Qué linda es la Patagonia. Yo no. Yo la Patagonia es lo máximo. Trabajé con el chamamé, disfrutando, y ahora estoy aquí. Mirá, ojo que un día me quedo a vivir allá, ¿eh? Un día me quedo allá. Ahora hacemos el programa desde allá. Pero hay imagen para que lo hagas y sí, todo. Totalmente. Sumario. Bueno, hoy nos visita Manuel Alvarado Ledesma. Vamos a conversar con él sobre la oportunidad que tiene la Argentina en los mercados internacionales. Vamos a hablar también sobre el mercado de granos y cómo será este año 2016 en materia económica agropecuaria. También, por supuesto, la columna de Juan Martín Melo. Estaremos con él analizando la reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Agricultura con las 4 entidades agropecuarias, que estuvieron allí las 4 presentes. Bueno, por octubre, noviembre empezó a subir la carne, sí. Por expectativas, por fin de año, por lo que fuera, se fue para muchos en las nubes. Luego bajó mucho en Liniers, pero no bajó en la carnicería. No. Hubo un llamamiento de la sociedad rural, del propio ministerio, para decir, mire, no la compren en estas condiciones. Ignacio Gómez Álzaga es presidente de Alza Consué, saben mucho de vender carne y conversamos de este tema. Bueno, lo dijimos en el sumario, Ignacio Gómez Álzaga, presidente de Alza Consué. El tema, obviamente, la carne. ¿Cómo va, Ignacio? ¿Qué tal, Cholo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, la carne tuvo una suba a fin de año por expectativas, por fin de año, por lo que fuera. Luego retrotrajo unos precios en líneas, pero la vecina la paga altísima. Sí, yo diría que acá hay un pequeño error de información y de concepto. Es cierto, la carne subió. Empezó a subir a mediados de octubre levemente y se afirmó hacia fin de noviembre, principio de diciembre, donde pegó una suba muy fuerte. La hacienda en pie. La carne iba atrás de eso y también subió, pero subió mucho menos que lo que subió la carne. Yo diría que la primera semana de diciembre, cuando la carne sube y llega al máximo, la carne no subió más. Con lo cual, lo que sí pasó después es que la hacienda bajó algo y la carne no bajó, pero el margen yo diría que debe estar
en los márgenes entre Hacienda en pie y carne al público más bajos de todo el año pasado. De cualquier manera, que un ministro, que el presidente de la sociedad rural te diga que no nos roben esto con los precios, está indicando algo. Está indicando que hay un problema de una sobreactuación y un problema de falta de información, que al estar destrozado el INDEC, esa información no existe, y yo creo en los mercados y creo que el gobierno tiene la obligación de hacer que los mercados funcionen. Y una de las cosas para que los mercados funcionen es que haya información y haya transparencia. Y eso falta lamentablemente en el mercado de la carne. Está bien, pero el productor seguramente, te creo, no está de pronto muy arriba de los precios que debe recibir. Pero la brecha que hay en la góndola es muy alta. Hay un asado que me dicen que tengo que pagar 80 pesos, me lo están pidiendo mucho más. Yo diría que el asado debería estar entre 80 y 100 pesos y hay muchos lugares en que vale entre 80 y 100 pesos el asado, especialmente en el interior, no tanto en Capital y en algunos lugares premium de Gran Buenos Aires. Pero yo, incluso lo ves en los medios también, que es lamentablemente la información que está disponible para todos, hoy el día del precio del asado debe estar entre 100 y 150 pesos. O sea que esa dispersión es lo que hace que el mercado esté distorsionado. Yo soy optimista, creo que con un poco de paciencia y todo el mercado se va a estabilizar y no va a haber problemas. Y creo que lamentablemente ha habido una exageración en relación al tratamiento que se le ha dado al tema de la carne y fundamentalmente porque falta información. Bueno, y también porque es un tema muy sensible para el argentino, el asado. Digo, ese es un tema central también. Es un tema sensible la carne para el asado, pero también hay una cosa positiva. En la década del 90, para poner un ejemplo no muy lejano, prácticamente el 80% de la carne que se consumía en la Argentina era carne vacuna. Hoy en día es el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos alternativas de carnes rojas de calidad como el pollo y el cerdo, que son sustitutos hoy complementarias, que están disponibles hoy. Y a precios todavía un poco más bajos que el de la carne. Claro. Pero de todas formas, la carne cuando uno toma lo que rinde y el valor de la carne no está tan alto. El problema es que estas subas de golpe es lo que un poco desequilibran el funcionamiento del mercado. Bueno, ¿qué hace falta para que seamos Uruguay? Para que vamos a exportar mucho, consumir algunos cortes, vender otros, porque aquí en la Argentina estamos todo al revés. Eso es imposible en el corto plazo, porque Uruguay tiene pocos frigoríficos, yo te diría 14, 15, 20, y todos los frigoríficos uruguayos están habilitados para exportar. Uruguay, del total de su producción, exporta el 60%, con lo cual tiene un sobrante de carne fenomenal y puede, digamos, hacer una buena combinación entre los cortes de alto valor que se exportan y los cortes de menor valor, que son los más apreciados por el consumidor rioplatense, que es el asado, el matambre, el vacío y los cortes de la rueda para la milanesa. Esos cortes para compensarlos. La Argentina, yo te diría que la mayoría de los frigoríficos son puramente consumeros, no están habilitados para exportar. Para interna. Están nada más que para el mercado interno. Y además el argentino consume un tipo de carne que es de animales livianos, de 300-400 kilos, que el mercado internacional no requiere ese tipo de animales. Entonces hay un tema de largo plazo que es: todos los frigoríficos argentinos debieran estar en condiciones de exportar, es un tema de leyes sanitarias. Carnear más pesado. Carnear más pesado, entonces ahí sí se podría ver esa combinación, pero es un tema que no lo veo para menos de 5, 6, 7 años, porque también hace falta una gran inversión en frigoríficos. Ignacio, y lo que vemos también es que en los últimos, 20, por poner una cifra, años, el rodeo argentino creo que está igual que con Alfonsín, y si uno ve, los vecinos crecieron mucho. Mira, la Argentina tuvo dos picos históricos en stock vacuno, que fueron en la década del 70, 60 millones de cabezas, y en el 2006, 2008, 2007, 60 millones de cabezas. De ahí cayó y vive estabilizado entre 48 y 55 millones de cabezas. Hoy está en 51 millones de cabezas. Hay un ancho camino para recorrer, para ampliar el stock. Yo diría que hay más todavía en cuanto a aumento del peso de faena y más todavía en mejorar los niveles de preñez y de parición de ternero. Y lo que vemos de los mercados es que ahora hay muchas opciones de mercado, de feedlot, no de feedlot, pastoril, con aranceles, sin aranceles. Evidentemente, a diferencia de los granos que suben y bajan, la carne internacionalmente o sube o está ahí, pero no creo que baje por la demanda. ¿Estamos preparados para aprovechar eso?
De ninguna manera. Yo creo que hasta los últimos 3 o 4 años hemos exportado entre 180 y 200 mil toneladas, cuando el récord histórico son 770 mil y lo normal debiera ser entre 400 y 500. Yo diría que probablemente este año exportemos alrededor de 250 mil toneladas. El año que viene te voy a dar una cifra amplia, entre 300 y 400. No bueno, sería una gran mejora. No se puede ser muy preciso, y para llegar a los valores de alrededor de 500.000, 60.000 toneladas, que sería un objetivo de mediano plazo, yo diría que va a costar un poco, pero yo creo que si seguimos una política de fomento de la producción, si no se interfiere el mercado con estas malas señales que pueden llegar a pensar que puede haber intervenciones en los mercados, que no creo que vaya a haberlas, yo creo que la Argentina en un mediano plazo vamos a estar en condiciones de jugar no el papel de liderazgo que teníamos antes en cuanto a volumen en el mercado internacional, pero sí en cuanto a calidad. Gracias. Bueno, hasta luego, gracias a todos. Ignacio Gómez Álzaga, aquí en Hombres de Campo. Seguimos. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Colombo y Magliano Consignatarios, una empresa con nombre propio y 76 años de experiencia y cumplimiento en operaciones agropecuarias. Anunciamos nuestros próximos remates de reproductores. Bien, y aquí estamos con Manuel Alvarado Ledesma, él es consultor y economista. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿cómo andas, Eleonora? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Vamos a hablar un poco sobre los granos y el mercado internacional. ¿Cómo ves, qué oportunidad le ves a la Argentina hoy en día? Las oportunidades siguen siendo las mismas de los últimos 10 años. Es decir, a pesar de que se habla de que estamos pasando una racha más compleja, digamos, yo creo que es un tema estructural, es decir, puede haber ciertas caídas, pero la tendencia sigue siendo muy firme. Así que el ánimo de la producción y el horizonte que se sigue abriendo para la Argentina es extraordinario, porque... Pero este nuevo escenario, digo, de conquista de retenciones... bueno, desde el punto de vista acá interno, por supuesto, vamos a tener un cambio en la estructura productiva muy importante, porque todavía eso no ha afectado, pero en la campaña próxima se va a notar muy claramente, donde probablemente va a bajar la superficie de soja y va a aumentar mucho la superficie de maíz y de trigo, y vamos a volver a ingresar a mercados que habíamos abandonado o desperdiciado, como es en el caso de Brasil para el trigo, ¿no? Es decir que eso es muy bueno en cuanto a la diversificación, porque habíamos entrado en una especie de estructura productiva interna más bien sojera o monocultivo, y ahora vamos a estar en un espectro mucho más amplio, lo cual redunda en la sustentabilidad incluso agronómica, porque va a permitir mayor nivel de rotación en los suelos, así que va a permitir mejorar la productividad del suelo y de la conservación del suelo, por eso es que es muy importante la rotación con la siembra directa, y algo que se estaba empezando a abandonar desde hace 3 o 4 años. Así que desde ese sentido, por las políticas, estos cambios de política, sobre todo si la soja empieza a bajarle un poquito más, también en las retenciones, va a ser un boom. Es decir, como el mercado internacional, desde el punto de vista de la demanda, sigue relativamente sostenido y presenta un horizonte bueno, relativamente bueno, no te digo que es el mismo de hace 4 o 5 años atrás, pero sí sigue siendo bueno. Incluso te digo más, yo pienso que es bueno que no sea tan bueno. ¿Por qué? Y porque cuando es demasiado bueno, los políticos miran con avidez lo que llaman la renta extraordinaria, la presunta renta extraordinaria. Incluso el propio productor también puede tender a chancharse un poco. En cambio, tener un poquito ajustado el cinturón, levemente ajustado, es por causas naturales o estructurales del mundo, incentiva el ingenio y quita todo tipo de ojo que quiere plata por parte del campo, de parte de los políticos, ¿no? Así que es bueno que no sea tan bueno el precio.
¿En dónde crees vos que está la oportunidad hoy en cuanto a mercados internacionales de Argentina? ¿Dónde tiene que estar puesto el ojo en el gigante asiático del cual hablamos tanto? El gigante asiático sigue siendo un gigante, está un poquito más debilucho, pero sigue siendo un muy buen gigante. Además vos sabés muy bien que cuando te acostumbras a algo bueno, no lo puedes largar. La clase media de China, incluso de menor medida, pero también de la India, que es otro gran gigante, se han acostumbrado, la clase media y la clase media baja, a comer bien, lo cual implica que cuando se le aprieta un poco el cinturón van a resignar otras cosas, pero no necesariamente van a resignar el alimento. Eso es muy difícil, yo no lo veo. Entonces China ahora está aplicando un plan quinquenal como para salir adelante. Es un país que está acostumbrado al sacrificio y entonces va a responder, pero no va a tratar de no restringir en su consumo alimenticio, no lo veo por ese lado. Así que desde el punto de vista de Asia es un mercado muy bueno, y tenemos Brasil, que a pesar que también está pasando un momento medio complejo, hemos desatendido enormemente ese mercado desde el punto de vista del trigo. Nosotros tenemos una serie de ventajas por el Mercosur y las desaprovechamos y dejamos que entrara el trigo de Estados Unidos con la idea esta media infantil de cuidar la mesa de los argentinos, que lo que hizo al final es traer el hambre para los argentinos. Es descuidarla. Es descuidarla, sí. Era la visión así un poco populista de atender el corto plazo y olvidándose del mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, la liquidación de stock, te cambio de tema, ¿no? Sí. La liquidación de stock que hoy dicen que están reteniendo. ¿Quién crees que está reteniendo realmente? ¿Son los productores o los exportadores? ¿En dónde está? Bueno, es difícil determinar eso y a mí no me importa personalmente de dónde está, ¿no? Es decir, porque no voy a salir a cazar las brujas, pero yo te digo, yo no creo en que los hombres seamos ángeles. Y no se puede pretender eso, hay que tomar al hombre como es. Y el hombre tiene cierto nivel de codicia, es una estructura, una cosa que está dentro de desde nuestro ser, digamos, ¿no? Hay pocos San Francisco de Asís, pero hay, evidentemente, pero no es el caso, no entran normalmente en el gremio de la producción y de la comercialización. Lo que sí observo es que la retención es como el huevo y la gallina, es decir, ¿quién es el que origina ese círculo? Es la tasa de devaluación que estamos teniendo en este momento, acentúa la avidez por retener, porque si vos sabés que cada día el dólar va a valer 2 o 3 centavos más por día, sí. Desde hace 20 días se está pasando eso, 30. Entonces, ¿por qué voy, si estoy muy excesivamente apurado, por qué voy a vender ya si a lo mejor pero al mismo tiempo el precio de los granos está bajando? Internacionalmente, claro. Pero acá no se está notando, porque por lo menos en el corto plazo, porque si vos tomás el FAS teórico, es decir, lo que podría pagar el exportador, te da 3.000 pesos y sin embargo está pagando 3.200, 3.300 y un poco más. Quiere decir que hay una necesidad de producto, ¿no? Entonces, lo que yo te quería significar es que al no vender, también por otro lado, el dólar tiende a subir. Claro. O por lo menos no tiende a bajar. Entonces es como una cosa que hace con la otra. Me parece, en mi humilde opinión, que quizás el Banco Central en algún momento va a intervenir, cosa que no ha hecho hasta ahora, para pegar un pequeño golpe de susto respecto a que no todos los días va a haber una suba en el tipo de cambio. Es decir, el dólar hoy está en 14.30, mañana va a estar en 14.33, 14.36, 14.38. Entonces, obviamente, yo espero, si soy productor o quien sea el tenedor de los granos. Muchísimas gracias, Manuel, muy claro lo tuyo. La verdad que fue un gusto haber venido y estar acá debajo de este árbol, es un gusto también. Un lujazo, muchas gracias. Aquí estuvo entonces Manuel Alvarado Ledesma, consultor y economista en Hombres de Campo. Bolsa de Comercio de Rosario. Alberto, disculpe, tengo que mandar un mail muy importante de trabajo. ¿Me presta la compu? No puedo, ahora estoy ocupado. Pero si estás jugando... Estoy reocupado. En Garbarino tenés tu propio combo notebook compact en 12 cuotas fijas de 1.599 pesos con 90. Garbarino, pensamos en vos. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar
www.carneargentina.org.ar. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Seguimos en Hombres de Campo, muchos años sin que la mesa de enlace haya conseguido ser atendida con toda la representatividad de la ruralidad, ¿no? Exactamente. Enero de 2012 fue la última vez que la mesa de enlace completa se reúne con un ministro de Agricultura. En ese momento el ministro era Jaguar. Claro. Bueno, comienza por suerte una etapa de diálogo. Vemos que este cambio por parte de las actuales autoridades, vemos un equipo de gente muy idónea que conoce perfectamente la realidad de la producción argentina, lo vemos con voluntad de solucionar temas, de trabajar, de plantearnos objetivos para poder tener estrategias. Acá, independientemente de la coyuntura, que también se va a tratar y vamos a empezar el lunes mismo, de los temas que ya hay que solucionar ya, como ley de semillas, el tema de la leche, el tema de la pera, la manzana, etc. Vamos a plantear una estrategia de dónde colocar todos los alimentos que vamos a incrementar la producción a partir del cambio de reglas de juego. Nuestra evaluación es muy buena, nosotros consideramos que esta es una reunión casi fundacional en la relación y en lo que necesita el sector para poder evolucionar. Ahora viene el compromiso de trabajar. Yo creo que hoy lo que se hizo fue eso y me parece muy valorable porque de las máximas autoridades del gobierno y del ministerio se dijo: vamos a trabajar de esta manera, y es la manera que nosotros propusimos, así que la reunión ha sido por demás satisfactoria. Para nosotros fue muy auspicioso que la iniciativa de la reunión venga por parte del Ministerio de Agroindustria, por parte del ministro Ricardo Burushaille, que abre esta posibilidad de generar mesas de trabajo, que hoy lo hemos hablado y que nos parece lo más importante, tener la gran posibilidad de trabajar en estas mesas de trabajo en conjunto, las entidades más el Ministerio de Agricultura, en políticas públicas que sean a largo plazo, que es lo que nosotros venimos pidiendo y demandando desde hace mucho tiempo. Para nosotros, para Coneagro, es fantástico volver y encontrarnos y que se pongan a disposición de las entidades del campo y de los productores, que se pongan a disposición los ministros, los secretarios, y todo con el fin de solucionar, ¿no? Tantas cosas que nos han pasado en 8 años, caemos en un lugar donde Argentina y donde los productores no deberíamos haber estado nunca, y bueno, levantar esto va a ser un proceso muy largo, muy lento, va a haber que tener mucha paciencia y va a haber que trabajar y ayudar a los ministros sobre todo. Bien, y aquí estamos con Martín Melo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Elio? Buenos días y un saludo para todos. Muchas gracias. Aquí estamos para hacer el análisis de la reunión que finalmente se llevó a cabo de los 4 presidentes de las entidades agropecuarias con el ministro de Agricultura. Bien, año nuevo, gobierno nuevo, y podemos decir que es una nueva etapa para el campo, una nueva etapa que genera mucha expectativa en el sector agropecuario, bien como lo planteabas vos y veíamos recién las imágenes. El campo volvió al Ministerio de Agricultura, ahora llamado Ministerio de Agroindustria. La última vez que un ministro del campo había tomado contacto con la dirigencia del campo fue un 12 de enero del año 2012. En aquel entonces el ministro de Agricultura era Norberto Jaguar, el hombre de Chubut. En esta reunión, de la que también formó parte el jefe de gabinete Marcos Peña, se fijó una agenda de trabajo. De hecho, esta semana ya comenzaron las reuniones técnicas entre funcionarios, dirigentes y productores. ¿Qué temas se están hablando en estas reuniones técnicas? La nueva ley de semillas, algo que los productores vienen reclamando desde hace tiempo, temas vinculados a la ganadería, al fletes, al tema de las inundaciones, lechería, economías regionales, y cuando hablamos de economías regionales, la situación en particular por la que atraviesan los productores de vid y también los productores de frutas. Se definió de que va a haber una evaluación
zona por zona y producción por producción para luego tomar las medidas que haya que tomar. Va a haber también un seguimiento de las medidas ya anunciadas, por ejemplo la eliminación de las retenciones y la eliminación de los robes, y ver si estas medidas están devolviéndole rentabilidad a los productores. Y también se está trabajando fuertemente en recuperar aquellos mercados internacionales que la Argentina había perdido en la época del kirchnerismo por las restricciones que había a exportar producción agropecuaria. Lo que se busca es que Argentina vuelva a ser más competitiva. Y con el tema de la lechería también hay que recordar que esta semana hubo un comunicado de la Mesa Nacional de Productores de Leche. En ese comunicado hay dos temas centrales. El primero de ellos es que le están reclamando al subsecretario de Lechería de la Nación que revise el documento que los productores de leche le entregaron el 28 de diciembre pasado. Sí. Y el otro es que le están recomendando a los tamberos extremar los cuidados en lo que es los planes de gastos y de inversión, y obviamente están alertando que la situación es una situación terminal. Pero volviendo a la reunión del campo con el gobierno, creo que es un paso hacia adelante, creo que es un paso hacia la normalidad. Volver al diálogo, algo esencial. Luego de tantos años de confrontación, de desencuentros, también hay que destacar, porque lo hemos visto en las imágenes, una dirigencia agropecuaria unida, luego de esos roces que hubo entre la Federación Agraria y el resto de las entidades de la mesa de enlace, y un gobierno que sigue cumpliendo las promesas de campaña. Hablábamos hace minutitos nada más de la eliminación de las retenciones, de los robes, pero también de un gobierno encabezado por Mauricio Macri que a lo largo de la campaña electoral habló de diálogo, ¿no? Y a partir de ese diálogo concretar las medidas que hoy el sector agropecuario está necesitando. Y todo un gesto que el jefe de gabinete haya estado allí presente también, ¿no? Dándole la importancia necesaria al sector agrícola, que es tan importante. Así es, una presencia de Marcos Peña que, bien, como lo decís vos, habla de la importancia que tiene para el gobierno de Mauricio Macri tener una buena relación con el sector agropecuario, pero también habla de la importancia que tiene el campo para el desarrollo del país. Por eso que también lo comentábamos en este comentario, en este informe, ¿no? Volver a recuperar aquellos mercados internacionales donde la Argentina se hizo fuerte, fundamentalmente en lo que es la exportación de carne vacuna, trabajar mucho en lo que es la exportación de agregado de valor. Es decir, el mundo demanda más alimentos y las miradas del mundo están puestas en la Argentina. De hecho, eso lo ha podido comprobar el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, en su último viaje a Alemania, más precisamente a Berlín, participando de la Semana Verde y tomando contacto ya con ministros de Agricultura de países de la Unión Europea. Así que la Argentina está trabajando para volver a insertarse en el mundo. Muy bien, hasta aquí el análisis y la columna de Martín Melo. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a vos y hasta la semana próxima. Por la abundancia de sus recursos naturales, la Argentina mantiene su vocación agropecuaria. Cuando al campo le va bien al país. Llegando al final de Hombres de Campo. Bien, llegando al bienvenida final con nuevo. Calorcitos. Un placer que hayas vuelto. Gracias, muchas gracias. Para mí también. Hasta la semana que viene, país. Muy buena vida. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina.